el momento de nuestra entrevista en esta mañana. Ponga atención si usted está pensando en realizar algún trámite ante el notario. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y también el Colegio de Notarios, iniciaron ya ayer la Jornada Notarial Itinerante 2020. Esta campaña, que está enfocada en promover la cultura testamentaria en la capital, porque hacer un testamento reduce la posibilidad de conflictos legales, reduce la incertidumbre sobre el patrimonio, disminuye la posibilidad incluso hasta de problemas familiares. Desafortunadamente, ante la muerte casi siempre los padres, o en muchos casos, se generan inconformidades por las propiedades que no fueron heredadas mediante un documento legal. Para hablarnos de esta campaña, hoy recibimos en el estudio de Café Capital a Rebeca Sánchez. Ella es directora general de Regulación Territorial. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues importante aclarar, las jornadas notariales se realizan todo el año, es decir, todo el año podemos disfrutar de este beneficio, pero hay una diferencia en las jornadas notariales, llegan directamente hasta las alcaldías, las itinerantes. Exactamente. Tiene 3 años que establecido en ley la jornada notarial. Ya es permanente durante todo el año, de enero a diciembre de cada uno de los años, pero en su modalidad de itinerante tenemos durante el mes de marzo la visita a las explanadas de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Okay. Comenzamos el día de ayer y así vamos a estar todo el mes de marzo y parte del mes de abril. Concluyen, en esta semana iniciaron en Cuauhtémoc, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan. Para la próxima semana, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Milpalta. ¿Qué trámites se pueden realizar y cuáles son los beneficios en estas jornadas notariales itinerantes? Bueno, para empezar, esperamos con mucho gusto a los ciudadanos, en primera instancia, para darles una asesoría. Mucha gente pues no sabe exactamente qué trámites necesita, qué requisitos ocupa. O los beneficios. Y los beneficios también que la jornada notarial trae consigo. Entonces, bueno, de primera instancia les ofrecemos una asesoría para ver en qué estatus se encuentran los inmuebles que quieren regularizar. Y pues bueno, en base a eso ya se canalizan, ya sea que quieran llevar a cabo los trámites para que obtengan una escritura sobre su propiedad o cualquier otro título de propiedad, también para tramitar una sucesión en caso de que estén pasando por alguna situación en donde algún familiar fallece y haya dejado o no haya dejado testamento. Bueno, es necesario hacer su sucesión, también prestamos ese servicio y por supuesto la elaboración de solicitudes de testamentos. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Es decir, los descuentos, ¿de qué montos? ¿Qué porcentaje? Pues mira, depende del valor de la propiedad, pero los descuentos pueden ir desde el 10% y hasta el 60% en un trámite de escrituración y del 10% y hasta el 80% en un trámite de sucesiones. Y que además estas jornadas notariales han dado grandes avances, grandes pasos en el tema de regularización precisamente de los inmuebles. Actualmente se tiene registro de que el 50% de los inmuebles ya están regularizados gracias a las jornadas notariales. Sí, digo, cuando este programa inició, aproximadamente se tenía la estadística de que un 20% de los inmuebles estaban regularizados. Gracias a estos programas, pues la estadística ha aumentado. Hoy en día es del 50% y pues bueno, lo que esperamos es cada vez aumentar más este porcentaje para que las personas cuenten con un título de propiedad, ¿no?, sobre sus inmuebles. ¿Qué pasa con ese otro 50%? ¿Por qué no nos estamos animando? ¿Será falta de información, falta de los documentos? ¿Qué es lo que se necesita? Pues pueden ser varias las razones, ¿no? Puede ser que en algunos casos sea falta de información, que la gente no esté enterada de estos beneficios que proporciona el gobierno de la ciudad. Otra puede ser el aspecto económico, que pues bueno, lamentablemente muchas gentes no cuenta con los recursos, pero pues también es una buena oportunidad para que aproveche estos descuentos. Y algunas otras veces es porque tal vez el inmueble donde la gente esté habitando puede ser que no cuente con un uso de suelo habitacional, entonces ahí es cuando empezamos a entrar en problemas ya técnicos, ¿no?, específicamente las ubicaciones de los inmuebles. ¿Estas jornadas notariales son para todos? ¿Hay que cumplir algún requisito? Es decir, ¿cómo nos hacemos acreedores a este beneficio? Pues en el caso de llevar a cabo el trámite de escrituración, pues sí, lo que se necesita es ser mayor de edad, se necesitan requisitos, pues la verdad es que muy sencillos: identificación oficial, boleta predial, boleta del agua, acta de matrimonio en caso de estar casado en sociedad conyugal. Pero para el testamento los requisitos son muchísimo más sencillos. Para elaborar un testamento únicamente se necesita una credencial, una identificación oficial, y se puede llevar a cabo a partir de los 16 años de edad. ¿No es necesario ser mayor de edad para no, dejar un testamento? Para el testamento no. Aquí las leyes en la Ciudad de México establecen que a partir de los 16 años de edad se cuenta con capacidad para poder
establecer un testamento. ¿El trámite testamentario está contemplado con descuentos dentro de estas jornadas notariales? Sí, también al momento de llevar a cabo una sucesión, ya sea que la persona fallecida haya dejado testamento o no haya dejado testamento, se realiza la sucesión. Y que además, hay que decirlo, hay descuentos especiales para los mayores de 65 años. Sí. El trámite del testamento solamente les cuesta 540 pesos con requisitos pues muy mínimos que puede evitarles futuros problemas legales. Exactamente, es un precio muy accesible y creo que ya con estas condiciones muchas personas pueden ya dejar en regla. Es muy importante porque se evitan problemas a futuro, ¿no? Claro, y gastos pues innecesarios. Sí, claro. En otro momento, si no fuera dentro de las jornadas notariales, ¿cuánto costaría este trámite? Pues depende del notario con el que lo lleven a cabo, ¿no? Okay. Hay notarios que cobran un poquito más, un poquito menos, no sé, depende, pero sí estamos hablando de, yo creo que más del 100% más, ¿no? Sí, por alguna razón no podemos acudir a alguna de estas jornadas notariales itinerantes en las 16 alcaldías hasta el próximo 3 de abril. ¿En dónde podemos acudir? ¿A dónde podemos ir para ser acreedores de estos beneficios? Nos decías desde el 10 y hasta el 60% de descuento. Bueno, si las personas que están interesadas por alguna razón no pueden acudir a la explanada de su alcaldía en este mes y medio que vamos a estar visitándolos, pues bueno, pueden visitarnos en nuestras oficinas centrales que están ubicadas en la calle Azafrán, número 18, en la colonia Granjas, México, y también estar pendientes en nuestra página de internet, porque además de esta jornada notarial vamos a estar de manera física visitando más de 300 colonias en toda la Ciudad de México a lo largo del año. En la misma página que de hecho teníamos hace unos momentos en pantalla, podremos también conocer el calendario para saber en qué fecha estarán en la explanada de nuestra alcaldía. Ahí tiene usted la página también en pantalla. Sí, claro que sí, en la página pueden consultar y ahí viene toda la información. Bueno, pues ahí está la invitación. A partir de este lunes y hasta el próximo 3 de abril, jornadas notariales itinerantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, Rebeca Sánchez Sandín, directora general de Regulación Territorial en la Ciudad de México. Visite también las redes sociales de esta dependencia para tener más información.